Entonces, seguimos con la cuestión de Israel, ¿no? Estamos en unos textos, Romanos capítulo 11, 10, Romanos 10, 21, que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué estamos hablando? Israel como el olivo original. Israel es el olivo original. A nosotros nos enseñaron quién era, la iglesia. Sí, nosotros dijeron la iglesia. Eso fue de los términos más brutales que nos apartó de la verdad y de la realidad. La palabra iglesia, eclesia, en griego. Entonces, cuando todos nos imaginamos iglesia, nos hacemos partícipes de un núcleo, de un centro. Sea católico, cristiano, adventista, mormón, testigo de Jehová, como lo que sea. Entonces, los adventistas, ¿en qué año fueron fundados? Creo, si mal no estoy mal, si tú me ayudas, Sergito. Ellos nacieron en 1800 algo, a finales del siglo XIX, junto con los Pentecostales Unidos y junto con el movimiento pentecostal centroamericano y muy cerca al movimiento carismático. Dice entre 1820 y 1843 dio con su fundación. Su fundación. En 1800. Miren cuándo nacieron los adventistas. Por ejemplo, hacemos un ejemplo. No tengo nada contra los adventistas, ni más faltaba. Ellen White, su fundadora. 1820. ¿Abraham era adventista? ¿Y Abraham iba al templo adventista? Dice, adventistas 1818, adventistas del séptimo día 1863, sí. Anglicano pero 1534, bueno aquí están todas las fechas y todas son de 1500 para adelante. ¿Abraham, nuestro patriarca, era adventista? ¿Sara, nuestra matriarca, era pentecostal unida? Jamás. Los carismáticos, ellos nacieron en 1910, 20, con Oral Roberts y después con Catherine Kuhlman, ¿sí? Simplemente hay un problema. Es sencillo. ¿Cuándo nació Israel? Eso es un problemilla. Muy sencillo, además. ¿Como nación o como caso? No, como nación no nacimos. Ojo con eso. Eso dice la ONU. Que nacimos. No, tampoco. No. Nos devolvieron lo nuestro. En 1948, ¿cierto? Establecieron. 1947 fue cuando salió la resolución y el 48 fue cuando se dio la... Ok, volvimos a hacerlo, ¿sí? Nos devolvieron nuestra nación, nuestra parte territorial, porque nosotros somos una nación, una dispersión. Nosotros no somos una iglesia, y que el Eterno nos ampare ser una iglesia. Nosotros no somos una iglesia. Pues dice el Creador que hizo 12 tribus, no dice que metió 12 iglesias. ¿Sí, cierto? Y eso era una de las tribus, no era una iglesia. Iba a una escuela. ¿La escuela de quién? De Hillel. La escuela rabínica. Y dejó establecida una nación con nuestras 12 tribus, que no son 12. ¿Cuántas son? 13. ¿Sí? El 13. Entonces, nuestra nación, que es formada por 12 tribus, ¿dónde nació? ¿En quién nació? Bueno, a Abraham se le dijo, en ti serán benditas las naciones. También le dijo, haré de ti, ayúdenme por ese texto, haré de ti una iglesia grande. No, nación. Nación grande. Haré de ti una nación grande. Génesis 12:2. Vamos a leerlo. Berechit 12:2. ¿Qué dice Berechit 12:2, Beatriz? Dice, y haré de ti una nación grande. ¿A quién se lo dijo? A nuestro patriarca, Abraham. Ahí dice, ¿haré de ti una iglesia? No. Nación. Unos católicos reformados, no. ¿Haré de ti los adventistas? No. Pentecostales, menos. Dice, haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Somos, ¿cierto? Parte de una ¿qué? Nación. Que se congrega, porque no toda nuestra nación se congrega. La palabra congregar en griego es iglesia.
Eso no quiere decir que nuestra nación sea una iglesia. Simplemente nos congregamos, como lo que estamos haciendo aquí. Aquí nos congregamos. Y esto no es una iglesia. Nosotros somos una nación, parte de una nación. Yo no soy parte de una iglesia. ¿Para qué entonces se montaron las iglesias? ¿Cuál fue el fundamento de las iglesias? Asustar, meter miedo, ganar adeptos, gente útil, más útil. Nacida la palabra iglesia Yo creo que como para grupo congregarse, ¿no? con finalidades políticas. Fue como tal formado ese término eclesía. Entonces, entonces, de hecho la palabra eclesia, a veces que me ayuda a buscarlo la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Veremos un momentico en el griego, y ustedes se podrán dar cuenta que la palabra iglesia, y muestra claramente que la palabra eclesia viene de la palabra eclesia en griego, ¿sí? Y significa una reunión política. Miremos un segundo y verán. Entonces, ¿la palabra cuál es, Juanpe, en griego? Iglesia. ¿Iglesia o eclesia? Ah, sí, eclesia. 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 Llamar afuera, concretamente reunión popular, específicamente una reunión o congregación religiosa. Y el término, miren cómo lo pone, puede ser una sinagoga judía o una comunidad cristiana. Pero pues obviamente eso es ilógico porque como comunidad cristiana, o sea, cuando Yeshua estableció comunidades cristianas, si se supone que él es el Mesías, ¿sí o no? Eso no tiene ningún sentido. Que las iglesias tienen un origen, igual que la iglesia católica. La iglesia católica comienza en el año 200 después de Yeshua. Antes de eso no existía la palabra como tal iglesia, se llamaban templos. Bueno, desde el punto de vista griego, había lugares donde se reunían a hacer, por ejemplo, cierto tipo de idolatría, que eran se basaba en idolatría hacia quién, a todos los dioses griegos, y se hace una amalgamación que es del pueblo católico con la filosofía griega, ¿cierto? Desde un dios, por ejemplo, que puede ser, dígame un dios cualquiera, el dios del trueno, ¿cuál? Zeus, ¿no? Ese es el Dios del trueno. ¿Ese quién viene a ser dentro de la iglesia católica? Jesús, No. pues el nombre, ¿no? Zeus, Jesús. No, las terminaciones us es de los dioses paganos. Por ahí que el cristianismo optó por el nombre de Yeshua, lo quitó y colocó a ¿qué? Jesús, por la sus, por la terminación sus. Por eso no hay Jesús en el término judío, es Yeshua, ¿correcto? Nuestra nación, ¿a quién le fue dado este libro? ¿A quién le fue dado este libro? Los no levitas. ¿Quién es ese levita? Moisés. Moisés, Moshe Rabí, le fue dado este libro. ¿A Abraham se le enseñó leyes? Sí, dice que Moisés, Abraham cumplió mi ¿Por, mandamiento. por qué la gente cree que solamente fue Moisés el que le enseñó leyes? La gente piensa que solamente a Moisés se le dio una ley, o se le dio ley. A Abraham también se le dio ley. Pero sería de Matusalén. Dime, De Melquisedec. Bueno, no. la primera, ¿se dieron leyes? ¿A Adán se le dio leyes? Claro. ¿Cuál ley se le dio? No comerás. Oral. ¿Y qué se fundamentaba el oral? Moisés fue no comerás. No, otro. Uno de los primeros fundamentos del no comerás, que lo puso en el huerto para que ¿qué? Lo labras y lo cuidarás. Miren esto, búscalo de tres, para que lo lograste y lo cuides. O sea que el Eterno colocó a un tipo ahí y le dijo, vaya a labrarlo y cuídelo. Y el tipo arrancó a labrarlo y a cuidarlo. Que no sabía cómo labrarlo y cómo cuidarlo. 2.15 más bien, Génesis 2.15. ¿Dónde estaban? Tomó pues Hashem Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí. Vuelve a leerlo, por favor. Génesis 2.15. Tomó pues Hashem Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo labrara. Y lo guardase. ¿Cómo hizo para él explicarle lábrelo y cuídelo? O sea, lo puso ahí en un huerto y dijo, pues vaya a labrar y cuide. ¿Qué pasa si me ponen en un huerto? Estaban en un huerto Colombia. Me ponen en un huerto y me dicen, vaya a lábrelo y cuídelo, ¿yo qué hago? Y yo, por ejemplo, soy economista o soy embolador o soy taxista. ¿Cómo cuido algo? ¿Cómo labro? La gente piensa que es que le da un zombie, ¿sí? Como es que siempre digo es que Hollywood le hizo tanto daño a la gente, que piensan que Adán era humano así. Entonces él fue y lo labró y lo cuidó. ¿Quién le enseñó a labrarlo y a cuidarlo? ¿Cómo le enseñó que era labrar y cuidar? Por ejemplo.
¿Cómo dice el texto? ¿Cómo es? Lábrelo. Tomó pues Hashem Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Labrase, lo guardara, ¿cierto? Entonces, ¿quién cree que le dio la instrucción de cómo labrarlo y cómo cuidarlo? Akadosh Baruj Hu. Si le enseñó eso, quiere decir que tenía ¿qué? Leyes, o le enseñó leyes. ¿Para qué? Para que lo labre y lo cuide, porque él no va a echarle agua toda la que se le ocurra. La naturaleza tiene leyes también, ¿no? El mar. No, Sí. Eso dice Jeremías. Todo. Entonces le da una ley, le da una instrucción. Ahí nacen las leyes. Y después le da unas leyes que son unas leyes de cuidado para sobrevivencia, y le da la ley de sobrevivencia espiritual. El día que ciertamente comieres de este árbol, ¿qué cosa? Morirás. Eso es una ley, una instrucción. De todos los árboles del huerto de Edén podéis comer, pero el árbol de conocimiento del bien y del mal no, porque ciertamente el día que comieres de él, morirás. ¿Eso qué es? Una ley. Es como si la gente de tránsito le dice, si usted pasa el semáforo en rojo, frito. Eso es una ley. Por lo tanto, la ley no nace en Moisés. La ley es antigua. Y la ley es más antigua que Adán en el huerto de Edén. Porque dice que Hasatán también tenía que una ley. Todo lo creado tiene leyes. Volvamos a la ley del monte Sinai. ¿Quién la recibió? Moshe Rabbeinu. Él recibió la ley. ¿Dónde se congregaba él? Dice que la palabra en hebreo dice que las almas, que sacó almas de Ur. Si mal no estoy mal, por ahí hay un hebreo escondido que dice que lo que él sacó de Ur de los caldeos eran almas, que eran personas que él había enseñado el conocimiento de Akadosh Baruj Hu, del Eterno. ¿Sí? Ahí nace entonces, ¿qué cosa? La simiente básica de Israel. Nosotros somos ¿qué? Una nación. Nosotros no somos una iglesia. No existe como tal. La iglesia es congregación. Keilah vendría a ser en hebreo. ¿Por qué entonces sustituyeron a Israel por la iglesia? ¿Qué nos enseñaron primero que todo? Dice, los judíos mataron a Jesús. ¿Sí o no? Eso es básico. Ese es el término básico. Los judíos mataron a Jesús, pero su Mesías es un judío. Hay algo raro que no concuerda. Su Mesías es judío, pero los judíos mataron a Jesús. ¿Por qué entonces trasladaron a Israel y lo quitaron por la iglesia? Lo pusieron, eso se llama la ley de, ¿cómo se llama eso? La teología de la sustitución. Sustituyeron eso. Y eso fue lo más grave que hicieron delante de la humanidad. ¿Por qué? Porque la iglesia se quedó sin fundamento. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál sería el fundamento de la iglesia si tuviera fundamento? La ley. Pero la iglesia se quedó sin ley. Dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Eso vimos el contexto la vez pasada y leímos Isaías 65, fue, ¿no? 58, ¿no? Dice Isaías 65:1, Isaías 65. Romanos, ¿qué, perdón? 65. 10:21. 10:21. 10:21. 10:21. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. ¿Sí? Sí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. 11. Dice, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice? En ninguna manera. Dice en ninguna manera. Porque también, ¿qué cosa? Yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y pregunta que es súper corchadora de preguntarle a una persona, decirle, ¿cómo es que Pablo es judío, pero nació en la tribu de Benjamín? Eso ahí le dan vueltas hasta que quedan borrachos. Uno dice, ¿Pablo era judío? Sí, Pablo era judío. Y uno dice, pero él pertenecía a la tribu de Benjamín. Entonces, ¿por qué era judío?
Bueno, lo leo. Dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Perdón, repito, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Sí o no? Entonces les hago la misma pregunta. ¿Cómo es que Pablo es judío pero pertenece a la tribu de Benjamín? Pablo en sí es benjaminita, no es judío. O pertenece a la casa de Judá y nació en la tribu de Benjamín. Pero él era judío ¿por qué? Porque sus maestros eran judíos. Por su religión, por su práctica, él se cataloga como judío, perteneciente a la religión judía. Por eso, si yo aprendo ahí en este pedacito de por qué Pablo es benjaminita, pero es judío por religión, yo entendí aquí que yo no podía hacerme judío mesiánico. En este pedacito. Porque yo dije, ¿yo cómo me voy a hacer judío mesiánico? No puede ser. O sea, yo puede ser que sea, es más, él es un benjaminita mesiánico. Porque nosotros no nos convertimos a la religión judía, ¿o sí? No. Nosotros nos podemos convertir a la primero que todo no podemos. ¿Cierto? No podemos. ¿Por qué? Porque la religión judía que se practica en esta época de la que está escribiendo Pablo es muy diferente a la que se practica hoy en día. Nada tiene que ver. Las cuestiones jadaicas, el Talmud de Jerusalén, ¿de cuándo es? ¿De cuándo es el Talmud de Jerusalén? Del siglo El Talmud el que se maneja ahorita, el Talmud de Babilonia. Es del 200 y pico. Entonces, Allá dice 150 después de Cristo. 150. ¿sí o no? O sea que la religión judía moderna se basa en ¿qué? En un libro hecho en el año 100 y pico después del Mashiach, que es la religión judía actual. Y esas órdenes, el Talmud de Babilonia, lo que son las órdenes jadaicas, han ido cambiando y cambiando y cambiando a medida que han pasado los siglos. Entonces yo no me puedo hacer judío mesiánico porque el judaísmo es una religión. Entonces yo para qué me convierto en una religión. Estará cambiando mi iglesia católica cristiana o cristiana por pasarme a qué? A una sinagoga. ¿Sí me tienen que entender? Sí. O sea, yo no tengo por qué pasar de uno de esos a una sinagoga. Porque la sinagoga es muy ¿qué? Muy de la religión judía. No, es más, no sé qué significa la palabra sinagoga. ¿Qué significa la mano? Aprendamos. Dice que en Salmo 74:8 está. Y la palabra sinagoga significa moed, ¿Mueve? tiempo fijo, pero debe estar corrido. Pero a ver. Se me hace raro que esté en un salmo. Moed. Pero mueve no es tiempo. Sí, dice propiamente un nombramiento, designación o un tiempo fijado, temporada, festival, asamblea, dice congregación, está como mal traducida pero en el español. O sea, la tradujeron como sinagoga, pero ahí no es. Creo que de esa palabra que está hablando este Samuel sería la palabra moré o la palabra rabí. No sabemos eso. La palabra rabí es una palabra compuesta, ¿no? Del ave, rap. Pero gran padre, sí. La palabra ab, rap. Pero y la palabra, sinagoga en griego es sinagoge o No, sunagoge. 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 en griego, Dice asamblea de personas, específicamente una sinagoga, un lugar de reunión. pero es en griego. Sí, sunagoge. Sinagoge, Sunagoge. sunagoge. No. ¿Es una asamblea de personas? Sí, eso no. Supongo que es un lugar donde se reúnen las personas. Bueno, en fin, eso sería como el término a usar sinagoga. Entonces la gente reemplazó, yo no puedo reemplazar la palabra iglesia o el estado de iglesia por sinagoga, porque yo me estaría inmediatamente, prácticamente inmiscuyendo en la religión judía. ¿Sí? Por ejemplo, el kipot ha variado a medida que han pasado los años. El kipot es una prenda de 1500 algo. Eso no tiene que ver con, por ejemplo, con, pues eso es algo que salió de la tradición, de la tradición, de la tradición.
el kipot. Si lo podemos usar, no lo podemos usar, bueno, pero eso no indica que la Torah diga que tengan que usar kipot. O sea, no tiene que ver, eso es meramente la religión judía. ¿Sí me están a entender? Entonces nosotros no podemos convertirnos al judaísmo, porque vamos a caer en una cuestión fuerte, que es en tradiciones halaicas, en órdenes halaicas o interpretaciones. Entonces, ¿en qué momento se pierde esta palabra congregación? Dime. ¿En qué momento como se pierde o deja de ser como... O sea, como que es reemplazada, veo yo, la palabra congregación, porque esa es la idea, ¿no? Sí, la palabra congregación. Ahí lo que estamos hablando es que la palabra congregación se pierde mucho cuando Constantino une las dos cosas, ¿no? Y lo forma como iglesia. Y en la traducción, aquí no lo colocan como congregación, sino en todo lo colocan ¿cuál? Como iglesia. Desde el principio hasta el final del Nuevo Testamento, entre comillas, lo colocan como iglesia y no como congregación. Y la palabra congregación sí está en el Tanakh. Reúneme en la congregación de Israel. Esa palabra es Keilah, ¿cierto? O Kalá. La raíz es Kalá en hebreo. ¿Sí o no? Entonces, ahí viene lo que la gente hizo fue mover, sustituir y quitar a Israel y colocar la iglesia, y eso fue hasta el día de hoy la hecatombe. Hasta es lo más fuerte que ha ocurrido, porque eso nos apartó, eso nos alejó realmente de lo que nosotros somos. Lo que nosotros hacemos es buscar nuestras raíces, buscar nuestros principios. ¿Dónde quedan los principios? No buscar una religión judía. No, me parece fuerte. Ese Moed también viene de Moab. De esos tiempos. Pero, ¿qué tiene que ver con sinagoga? ¿No? Pues, no. Es como mal traducido al español, pienso yo. Sí, pero es que le dan varias connotaciones, le dan mucha traducción. O sea, dice congregación, congregar, consejo, determinar, estación, festival, fiesta, hora, largo, lugar, ocasión, plazo. Ahí en la parte, por ejemplo, donde dice en Éxodo 38:8, que dice también hizo la fuente de bronce y su basa de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del Mizcán de reunión. Ahí aparece la palabra Moed. No, pero no veo que pueda ir con sinagoga. No la De logro pronto captar. entendía como reunión. Así que se me está explicando mucho. Pero es que la sinagoga como tal no es una religión, sino un sitio físico. No, como No. reunión, no como religión. O sea, como un lugar de reunión. Pues. Pero yo interpreto sinagoga como un lugar físico, no como un pero es que grupo de la palabra personas. sinagoga como tal, eso es griego, eso no es hebreo. Sí, Sí, bueno, ahí caeríamos en lo que dicen los cristianos, que la iglesia no son las cuatro paredes, sino cada persona. entonces la sinagoga también diría, no, es que no son las cuatro paredes, ni es el Aarón, sino que somos nosotros. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Ni una sinagoga. Y algo que me llevó a entender lo que les estoy explicando aquí, hay un texto que me trae a memoria y dice, la iglesia que está en su casa. Ayúdenme con eso. Romanos 16:5. Romanos 16:5. Romanos 16:5. Saludar, Romano. sí, saludar también a la iglesia de su casa. Eso, despacio. Saludar también a la iglesia de su casa. Ahí no dice que en la sinagoga, por ejemplo. A la iglesia. A la congregación. Y el griego no utiliza la palabra sinagoga. Y generalmente cuando dice sinagoga, dice la sinagoga de los judíos. Y eso, como todavía una sinagoga de judíos, obvio, porque él que era judío. Y practicante, ¿cierto?, de la ley. Es más, no era intérprete como ellos de la ley. Muy bien, no era intérprete de ellos, de los fariseos, y eso era aparte de su interpretación comparada a quién, a los fariseos. Por eso dice, yo os digo. Y él se denominó entonces, los grupos de seguidores de ellos se les denominó la secta de los nazarenos. Algo muy diferente. Miren que ni siquiera muestran algún texto, en un paso que haya existido la sinagoga de Jesús. Que haya la sinagoga de Jesús, no existe. ¿Sí o no? Entonces nosotros no tenemos por qué darle una nomenclatura
o nuestro perfil a que tenemos que hacer una sinagoga, porque eso es muy de quién, de los judíos, no de nosotros. Vuelvo y digo, van a ser, pues yo sé que de pronto entre nosotros hay gente que pertenece a la tribu Judá, pero usted puede ser de la tribu Judá y no obligatoriamente un judío, porque usted es una persona no practicante, ¿sí o no? Un judío no practicante, porque nació en la tribu de Judá. Hoy en día existiría eso, miren que no. Por eso, la nación, ¿cómo se llama? ¿La nación de Judá o cómo se llama la nación? ¿Cuál es el nombre de nuestra nación? La nación de Israel, no dice la nación de Judá. Sin embargo, a la gente le dice la nación de los judíos, porque piensan que todos los que están ahí ¿qué? Son judíos, y no es así. Ese territorio se le dio, se nos dio ¿a quién? A la nación de Israel, no solamente a quién, a los judíos. Por lo tanto, ahí tiene que haber gente de Benjamín, de Dan, de Gad, de Manasés, de todos ellos, porque pertenecen a esa zona, y porque pertenecemos a esa zona, no porque seamos judíos. Cuando aquí dice Pablo, dice yo soy judío más celoso, él no es judío, él es benjaminita, pero es practicante de la religión judía. Eso tiene que quedarnos claro, porque no puede ser judaísmo mesiánico cogió esa velocidad y se enredó. A mí me hace que se enredó, y mucho, porque ellos quisieron que montar un paralelo de las sinagogas judías, ¿sí o no? Como haciendo su religión judía, y no funciona así. Adquiriendo cosas de la religión judía, pasándola aquí, pero creyendo en Yeshua. Para empezar, la religión judía nos cataloga a nosotros, si fuéramos judíos mesiánicos, ¿cómo nos catalogan? Idólatras. O sea que no hay por dónde echarle. Nosotros no tenemos sinagogas. Por eso siempre pregunté, me hubiera gustado ir a una sinagoga. Bueno, la sinagoga que yo no fui, yo no sé, yo no vi el árbol, miren, pues no me acuerdo. Pero entonces estamos lejos de eso, lejos. Vuelve y repite el texto, por favor, Sergio, donde dice a la iglesia que hay en su casa. Romanos 16:5. Romanos 16:5. Volvamos a leerlo. Saludad también a la iglesia de su casa. Dice ahí, 1 Corintios 16, dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Y Colosenses 4:15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. De la iglesia que está en su casa. Solo congregaciones. ¿En dónde? En su casa. No dice la sinagoga que está en su casa. No. Absolutamente no existen por ningún lado. Es que a nosotros no nos quita. Es que ¿dónde llevamos nosotros el israelita? En los genes. No en el espacio físico que nosotros armemos. Eso no me lleva. Sigamos leyendo. ¿Quedó claro eso, cierto? De verdad está claro. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O no. Una pregunta, lo que leímos en Génesis dice, haré de una gran nación, ¿cierto? Acá dice, ha desechado Dios a su pueblo, porque no lo pone como en la connotación de nación. Tocará mirar si la palabra pueblo y nación nos lleva en el texto, o sea, en la palabra griega, hebrea, al mismo punto, si es am, o si es goy, o si es... no sé qué palabra utiliza en el hebreo. Haré de una nación. Miremosla, hermano, y nos aprendemos. Génesis 12:2, ¿no? Una nación. Dice, la palabra es goy. Goy. Dice nación extranjera, gentil, manada de animales, enjambre de langostas, gente gentil, habitar, nación, campo, pueblo. Haré de una nación grande. ¿Cómo es la palabra? Goy. ¿En Romanos? No, en Génesis 12:2. ¿Cuál es la otra, Mandy? O compararlo con la palabra pueblo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? La palabra pueblo. ¿Cuál Sí, es esa la es la pregunta. palabra? Que en un lado lo trata de nación, en este lado lo trata de pueblo. Miremos así la palabra pueblo. ¿Romanos qué? No sé qué. 11:2. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo. La palabra es Laos. Dice pueblo propio, pueblo, multitud, gente, pueblo. ¿Cuál sería pronto la diferencia entre que el griego no haya apostado por la palabra nación? ¿O creen connotación a...? Parece que es más fácil si buscamos la palabra nación en el Nuevo Testamento. Buscamos la palabra nación en el Nuevo Testamento.
En los cielos éramos tribus, pueblos, naciones. Esa es una, porque fuimos divididos en 12, porque todos fuimos divididos en 12. Nosotros fuimos un todo, un ejad. A los que conoció a estos éramos todos. Apocalipsis 14:6. Lo interesante fue, bueno, que es un tema un poco largo y extenso, es de los que escogió, de los que predestinó, de los que justificó y todo eso, de esos hizo una nación. ¿Sí? Y la nación nos dividió en 12, en 13, perdón. Me parece que es muy difícil hacer la conexión entre las dos palabras. Dice etnos significa tribu, específicamente alguien foráneo, no judío. Gente, gentil, linaje, nación, pueblo. O sea, esta palabra se ve acá, nación y pueblo. En el griego son diferentes, obviamente, pero el pasaje al español, pues puede ser lo mismo. O sea, yo puedo utilizar, para decir nación, puedo utilizar la palabra etnos y también puedo utilizar la palabra laos, Bueno, que es la que está en Romanos. miremos esto que está diciendo. Ustedes vieron, quiero hacer una pregunta, ¿ustedes vieron algunas tribus, integrantes de tribus indígenas, que se han hecho tatuajes? Todas. Los Embera, los Cherokees, casi todas. Se hacían tatuajes, ¿correcto? Eso es claro. ¿A ellos quién les enseñó a hacerse tatuajes? Pues imagino que sus antepasados y seguiremos, llegaremos a un punto donde, no sé, tal vez los egipcios, así como postdiluvianos, ¿no? Postdiluvianos, los egipcios. Listo, entonces, la otra hablamos que dentro del vientre de nuestra matriarca Rebeca, Jacob y Esaú, Sí. lo que era ¿qué? Dos culturas. ¿Sí? Dos culturas. Nosotros tenemos una cultura en contraveniencia contra las demás culturas. Sin embargo, hay gente que nace con la tendencia, por ejemplo, a colocar 1000 piercing. Sin necesidad. Dicen, no, es que es el medio de comunicación. Yo le quería mostrar eso, que por ejemplo los indios no tuvieron medio de comunicación y ya se hacían ¿qué? Tatuajes. Porque alguna tipo de cosa espiritual o cultural les habrá ¿cómo es eso? Llenado, ¿sí? Entonces se hacían unas cosas por aquí y se hacían unas gargantillas y otras cosas tatuadas, ¿sí o no? Se hacían esos tatuajes. Ellos no vieron, no, es que vamos al piercing de Shakira. La gente sí le echa la culpa a eso, ¿no? Entonces es que los medios de comunicación inciden para que ellos, puede sí como puede que no, porque eso está dentro de la persona. O alguna cosa cultural ajena a nosotros que lo traían y lo hicieron innato a ustedes. ¿Por qué? Los aretes. Sí, puede ser. Que eso es espiritual, eso no es, pues, culturalmente es extendido, pero realmente es algo espiritual también. Porque dentro del vientre hay Y ¿qué? eso es esas cosas. Porque dentro del vientre hay ¿qué? Dos culturas. Y si nosotros vivimos con una tendencia y la otra cultura vino con otra tendencia, ¿cierto? Hay dos culturas. Wendy hace una pregunta que nos lleva a unir muchísimas cosas que no hemos tocado todavía, y es, arriba nosotros éramos una nación, éramos ¿qué era? Pues se puede decir que una nación compuesta. Sí, porque si hay cargos jerárquicos con los ángeles, Éramos sí, igual que hay que acá. ángeles, arcángeles, serafines, todo, pues por ende, ¿por qué no puede también existir las 12 tribus? Esa división, no llamamos la jerarquía sino división. La división. La división, ¿cierto? Hubo una división, nosotros éramos un entero, completo, ¿cierto? Y fuimos desarrollados en los cielos con 12, con 13. Con 13. Sí, en 13 puntos. Y nosotros vimos aquí en el estudio de las tribus que las tribus todas tienen diferentes ¿qué? Comportamientos, atributos, hasta rasgos físicos. Debe tener. Sí, porque por ejemplo existen israelitas totalmente negros, ¿sí o no? Y tiene que haber israelitas totalmente ¿qué? Monos. Sí. Y sin embargo los dos somos ¿qué? Israelitas. Eso no lo hace el uno al otro. Es nuestra cuestión cultural, lo que traemos innato en nuestra tendencia. Eso sí nos hace a nosotros israelitas, que es que buscar al Creador. Nuestra tendencia es buscar al Creador. El israelita es su tendencia, buscar al Creador. Lo otro no. Bueno, no sé, los que no se catalogan en eso.
Nosotros fuimos en los cielos, fuimos también lo mismo, fuimos colocados en diferentes clanes, puntos, ¿sí? ¿Y por qué? Pues ya se extravió un poco del tema. Debido al para qué o el por qué. ¿Por qué traen una tendencia espiritual diferente? Porque tenemos formas diferentes, porque porque el creador no iba a ser un todo, todos pensando por el mismo punto. Él considera que el equilibrio está en los 13, el creador. Y ahí es donde yo difiero muchísimo de la Kabbalah. ¿Cierto que la Kabbalah lo difiere todo en qué? En 10. Yo no. Ellos dicen que la kilipá, o sea que las kilipas o los recipientes fueron 10 recipientes. ¿Sí? Son 10 cúmulos de energía que fueron colocados en los 10 para que la energía no se expandiera, sino que se limitara. Yo realmente, yo le he leído todo no, he leído muchísimo al respecto y digo, no es eso, es 13. Si quisiera que existiera una Kabbalah, yo diría que son 13. ¿Por qué? Porque Israel es el todo. Nosotros somos el todo espiritual, compuesto por 13. ¿Sí me entienden? No hay algo más espiritual que Israel. No existe. Eso está claro, ¿sí o no? Tanto estamos esperando la nueva Jerusalén, ¿sí o no? Para que ella se aposte ¿en dónde? En Israel. Estamos empezando a ejercer el sacerdocio que es genuino y real según el orden Melquisedec, no según Leví. O sea, nosotros fuimos hechos en 13 recipientes, o fuimos hechos en 13 formas, y esas 13 formas es el equilibrio. Israel está en un equilibrio total. Por eso hemos leído muchas veces que lo que afecta a un israelita afecta a ¿qué? A todo, aunque estamos colocados en 13. Y fuimos colocados en 13 porque yo me he puesto a pensar, si hubiera hecho una sola tribu, ¿cuál es el problema? Y sin embargo a las tribus nos les dio 13 nombres. ¿Sí o no? 13 nombres. O sea, 13 tipos de ¿qué? De energía. Y 13 tipos de destinos, de funciones en este mundo. Y cuando nosotros seamos todo el todo, pues tenemos que compasar. Como nosotros somos una estructura, ¿sí? Si hace un todo, o sea, un todo, por ejemplo, la célula para que funcione realmente tiene que estar ¿cómo? Toda, perfecto, pero tiene que estar sobre todo por dentro ¿cómo? La célula, dividida, porque adentro está dividida, ¿sí o no? Tiene un núcleo, nucleolo, voy a acordarme en mis clases de biología, mitocondrias, Cloroplasto. ¿sí o no? Todo adentro. Y funcionan, todas tienen sus funciones, ¿sí o no? Y nos dice Pablo, ¿para que qué? Para que en uno se lleve ¿qué? La gloria. Porque dice que nosotros somos Parte de un cuerpo. ¿cómo? Parte de un cuerpo. Y dice que aunque seamos un miembro pequeño, ¿qué cosa? Todos tienen su valor. Todos tienen su valor y su función. Lo mismo nosotros vinimos a este mundo con una función y con un valor, metidos dentro de que forma un todo. ¿Sí o no? Metidos dentro de todo. ¿Quiénes eran los más fieles de nuestro pueblo, por ejemplo, a la hora de la guerra? Los que iban siempre al frente. Los judíos. Todos judíos. Sí. Eran los especialistas en qué? En la parte militar. No eran otras tribus. A ellos se les dio esa esencia de estar distribuidos, de tener eso interno, de tener esa parte interna. Como por ejemplo, a nosotros, por ejemplo, la tribu, yo que sé, Benjamín cualquiera poner como una tribu que es guerrera, no porque no tiene ese ADN, no tiene eso que lo mide a uno. ¿Entiendes? Eso que lo impulsa hacia poner un fusil o yo qué sé. Entonces, todos fuimos metidos en cápsulas, ¿cierto? De una forma, porque si hubiera hecho un todo, no sería muy terrible. Y dentro de ese todo, dentro de esas cápsulas que él colocó, se llaman cápsulas de los puntos, por ejemplo, arriba que haya sido Gad, Manasés, dentro de esa gente también colocó personas que no son elegidas y están dentro de Gad. Y eso es algo más largo. O sea, dentro de Gad hay gente que no es israelita. Dentro de Efraín hay gente que no es israelita. Por eso Pablo va a decir aquí, Pablo dice, yo soy israelita de la descendencia de Abraham. Y él también dice en otro, dice, no todo israelita, ¿qué cosa? Es israelita. Eso es normal.
Su mamá pudo haber sido judía, circuncidado al 8º día, lo que yo les digo, y el tipo ser ¿qué? Ateo. ¿Sí o no? Eso quiere decir que desde de los creados de arriba de los cielos pudo haber pertenecido a ese clan de energía y ser ¿qué? Una persona no escogida. Pero ese es otro temilla, ¿vale? Sigamos con la nación de Israel. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿No sabéis qué dice la Biblia? ¿O qué? Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes, ¿qué cosa? Conoció. ¿Qué dice? No ha desechado Dios a su pueblo. No ha desechado Dios a su pueblo. Sí, Al cual desde antes conoció. suave, ahí. Al cual desde antes conoció. Al cual desde antes conoció. ¿Desde cuándo? Exacto. El cual desde antes conoció. Y el pueblo, no pues acá. No a cada persona. O sea que nosotros éramos un Un pueblo. pueblo. Un pueblo. Ahí está la respuesta. Nosotros éramos un pueblo arriba. ¿Cuál tiene más peso? ¿Eh? ¿Pueblo y nación lo mismo? Pero en el griego, ¿no? O sea, que para pasar del griego al español parece que fueron lo mismo. Pero en el hebreo, si no, pues, como mirarse más lentamente en el hebreo. Pues no, no Aunque sé. aquí es difícil hacer el pase de hebreo porque, pues, como esta es traducción española, es difícil saber en nadie que. Y también el concepto de nación ha cambiado, o sea, en el español, ¿no? Estoy hablando del español. El concepto de nación es muy difuso en el español. Sí. Entonces dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? A su pueblo. A su pueblo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y arriba dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, el 2 se responde, ¿no? Dice, no ha desechado Dios a su pueblo. A su pueblo. A su pueblo. Al cual desde antes, ¿qué cosa? Conoció. O sea que nosotros éramos pueblo antes de venir aquí a la tierra. Amalgamados en 13 puntos, no en 10. Lástima. Lástima que no cuadernean muchas cosas. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Eliyahu, la escritura, el Tanakh? ¿Cómo invoca a Elohim contra Israel diciendo, Adón, a tus Nabín, a tus profetas han dado muerte, y tus altares, ¿qué cosa? Han derribado. Y solo que yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Los judíos se creen exclusivamente el pueblo de Dios. ¿Sí o no? Y este texto nos está diciendo que no solamente los judíos son pueblo de Dios. Porque el pueblo es Israel, el pueblo no es Judá. La nación dice Israel, la nación no dice la nación de Judá. Desde antes de los antes la uno lo basó en la nación de Israel, no en la nación de Judá. Por lo tanto, nosotros somos israelitas. ¿Sí? ¿Dónde está el gran hecatombe de todo? Pues que estamos partidos, desafortunadamente. No ha desechado Elohim a su pueblo, el cual desde antes conoce. ¿O no sabes que dice Elías la escritura cómo invoca Elohim contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado, ¿qué cosa? Un remanente escogido por gracia. Escogido, no creyentes, escogido por gracia. Y si por gracia, ya que no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Está refiriéndose a la gente que alcanzaba la misericordia de Dios, o querían alcanzar la misericordia de Dios. ¿Por medio de qué? De las diferentes obras, los sacrificios. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Cuando está hablando de Israel, usa la I mayúscula, diferente al israelita de arriba a mano izquierda. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. 7.
que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Quién cosa? ¿Quiénes? Los escogidos. Los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y los demás qué cosa? Fueron endurecidos. Los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes son los demás? Los demás que componen Israel. Usted puede ser una persona salva y puede llegar a ser salva por obras, pero endurecido, no conocer la gracia del Creador. Que estábamos diciendo, por ejemplo, de mi abuelo que haya vivido en la cordillera oriental. Y era el último del milenio, ser llamado a lista y ser escogido. Y entonces a mí me trajo alguna vez algún cuestionamiento. ¿Qué ocurre? Y yo creo que de pronto ustedes lo han planteado. ¿Por qué la bendita Torah no se le reveló a unas personas que han sido espirituales? Porque hay personas dentro de la cristiana que yo conocí que buscaban espiritualidad en forma, que ayunaban en forma, oraban en forma, intercedían en forma, buscan en forma, se esfuerzan. ¿Por qué creen que ocurre eso? Y puede ser un elegido, puede ser un escogido. O que el hecho de que nos haya revelado la bendita Torah no quiere decir que nosotros seamos los únicos escogidos. No es verdad. Porque entonces seríamos exclusivos y caeríamos en una secta, en una super secta. Nosotros somos los únicos salvos. No funciona así. Ustedes han cuestionado por qué esas personas, yo he hecho que a veces saben, que han sido esforzados, que han sido valientes y que han metido en este libro porque el Creador no les ha revelado, ¿por qué a nosotros sí? ¿Por qué creen? O sea, como los abuelos de uno, ¿no? Que eran como Correcto. sí, correcto. Bueno, sí, sí, yo te entiendo en que tienen un comportamiento de tipo ético y moral, pero yo estoy diciendo ya como la revelación de la Torah, la revelación, que tú te sientes en un pasaje y tú digas, wow, este pasaje me dice esto y esto, algo que alguien normalmente aceptaría y que no lo entendería ya. Es más, usted le da la explicación, no la copia, no la comprende. ¿Por qué hay ese tipo como de escalafón? Sí, como que el Eterno tampoco permitió llegasen hasta aquí, llegase hasta aquí o llegase hasta aquí. Y sin embargo puede ser israelitas. Pero digamos ahí en el día del juicio, Dios, ¿cómo mide eso? O sea, bueno, yo sé que eso solamente lo mide Dios. 5-3-2, acuérdense. 5-3-1, ¿es qué es? Pero usted una vez nos dijo Sí, que... pero digamos, pongamos el ejemplo, vamos a colocar el ejemplo de Gigi Ávila. Sí, un ejemplo puntual. Sí. Sí, Y el hombre, yo no sabía el par de judíos. Sí, bueno, un man esforzado tal, Sí. más allá de su genética, seguramente entregado a su ministerio, bueno. Él hizo hasta donde Dios le reveló. Sí. Entonces, vamos a colocar el caso de nosotros. ¿Cómo el caso suyo? Sí. Entonces Dios le reveló a usted X tanto, X cantidad. Y vamos a suponer que usted no cumplió con lo que Dios le reveló. O sea, Dios le reveló a usted 5 y usted le cumplió a Dios con 3, mientras que Gigi Ávila le reveló 2 y él le cumplió con esos 2. ¿Quién lleva ahí peor? Yo. Claro. Con más revelación y Claro. Al que más se le dio que Más se le llama. más se le demandó. A nosotros. Entonces es una sola locura. Pero también Sí, no, sí. digamos el privilegio de conocer la Torah, y digamos que es por obras. Yo pienso que manejan entenderán en algún momento, no sé, así como lo entenderé yo, entenderán más la misericordia del Eterno. ¿Sí vamos a entenderlo? Ya, porque, pues, digamos, yo soy consciente de que el Eterno ha sido misericordioso conmigo. Vale. La Torah. Pero las personas que entiendan más adelante que sin Torah se salvaron por obras, me imagino que entenderán mucho más esa misericordia. Que se salvaron ¿en qué momento? Por obras, o sea, Ya listo, digamos se salvaron por obras. El Eterno no va a juzgar con la Torah, sino por sus obras. Sí. Diría yo que si entienden en este momento, que espero que todos entendamos, ¿no? Van a conocer mucho más la misericordia. O sea, yo pienso que tiene mucho que ver con la revelación que tuvimos allá. Vale, listo. Pero yo te preguntaría, ese tipo de persona que hace algo por obras, comparado contigo, tú serías, más enérgicamente juzgado, ¿cierto? Pero también más enérgicamente premiado. Pero también me dice que tú estuviste en los cielos en un grado... Mucho peor. No. Peor. O sea, ¿no? Superior. Sí, que estuve mucho más cercano al Creador. Creador. Que los juzgué a los dos con
bajo la misma premisa. Por ejemplo, ¿por qué Akadosh Baruj Hu no colocó en el arca, por ejemplo, simplemente 2 entes parados, sino colocó en real 2 serafines? Y él se manifestaba ahí en esos serafines. Hubiera podido colocar un querubín o un animal K2, hubiera colocado un hijo de Elohim, un Ben Elohim. Sí, ahí. No, pero colocó fue 2 serafines. No, querubines. Querubines, 2 querubines. ¿Por qué colocó los querubines? Y por ejemplo, en la visión de Ezequiel, habla de que se tapan el rostro con 6 alas, ¿sí o no? Y que están cerca a él. O sea, algo que me dice es que aquellos que hemos adquirido algún grado de revelación de la bendita Torah es porque nosotros tuvimos ¿qué cosa? Más cercanos a él. Por eso el estado de fondo que puede tocar una persona que estuvo más cercana a él, lo siente más. No necesariamente pudo haber sido alcohólico y drogadicto, puede haber sido simplemente un apartado, pero sintió más ese alejamiento. ¿Me van a entender? Ejemplo. Una persona que estuvo, vamos a hablar en tiempos físicos de nosotros, en un espacio cercano al Creador. O sea, no todo el que, por ejemplo, recibe una gran revelación de la bendita Torah necesariamente tiene que pasar por alcoholismo, drogadicción, prostitución, al punto del suicidio, estuvo en el túnel blanco, mejor dicho, estuvo en las últimas. No, mira que eso estaba pendiente aquí por charlando. Simplemente usted puede haber tenido algún golpe duro en su vida, que para otro normal carnal pudo haber sido ¿qué? Algo Normal. Pero usted eso lo sintió tan profundamente, pero tan profundamente, ese alejamiento, porque usted, ¿qué ocurre? Que nosotros estuvimos tan cerca a él, que estar lejos, estoy hablando físicamente, ¿sí? Un metrico, 2 metros, nosotros lo vamos a sentir mucho. Yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que los que en estos momentos tenemos Torah y conocemos la Torah, estuvimos allá mucho más alejados de ella. Porque si estuviéramos mucho más cerca, pues nos hubiéramos embarrado. O no a tal punto de estar acá. Y en cambio los que son por obras, piensan que estuvieron mucho más cerca de la Torah. Por algo, siento que no la conocen, pero en su corazón la pueden, por sus obras, o sea, lo que hacen hace como, ¿cómo es que dice? Como vivificarla. No, lo que mucho más cerca, pues no sé, el ejemplo que se pone, yo lo pienso todo por el contrario. No sé si Juan Pablo lo haya tomado ahí, pero esa es la postura de Breslev. Ellos dicen que, por ejemplo, cuando nace un niño y muere, es porque esa persona allá arriba fue muy justa. Entonces no tenía por qué venir a pasar aquí. Eso que iba a decir, es una posición judaica. Lo que bueno, puede ser la suya, no necesariamente judaica. Sí, pero pero yo estoy diciendo, no. Los judíos opinan algo parecido a lo suyo. Entonces, por ejemplo, una persona que vino, por ejemplo, con Alzheimer, que vino un niño especial, ¿cierto? Un síndrome de Down, dice que su neshama es demasiado pura. Eso es la opinión judaica. Esa es la posición judaica. Entonces dice que él vino con eso porque él no estuvo, digámoslo así, en los términos que estamos usando ahorita, tan alejado del Creador como tú, como yo. Eso dicen ellos, ¿me entiendes? Eso dicen ellos. Y de los Yo- sordomudos también dicen, ¿cierto? Sí. Entonces que dicen que ellos no, que un niño, por lo que dice Sergio, por ejemplo, puede haber sido que a los 2 meses Murió. se murió, o al mes. No, tenían que venir a corregir, ese era el tiempo que Ese era Sí, entonces no tenía mucho, pero el hecho, sí, es que una cosa, Juan Pablo, una cosa es, ¿cierto? Lo que él haya venido a corregir y lo que yo era espiritualmente antes. Porque ese pudo haber estado en cierta posición en el cosmos, ¿cierto? Y tener cierta interpretación del Creador. ¿Entiendes? Colocado aquí, vamos a colocar en la línea 3, el niño que murió al mes. Eso no necesariamente quiere decir que haya sido súper espiritual. Sí, porque cuánta gente perversa muere vieja, ¿no? Sí. Podemos decir, coger esa analogía también por ahí. Diríamos también que, por ejemplo, Matusalén entonces era muy perverso. Porque tuvo que rectificarse en 900 y pico de años. Algo así. Pues si uno se pega a esa línea, digamos, de ver las cosas. Sí, es que no lo hace, vuelvo y repito, no lo hace alguien muy espiritual. ¿Entiendes? Por ejemplo, al niño del mes o al síndrome de Down, no significa, ¿cierto?, que él ha sido en los cielos alguien súper espiritual. Entonces no venía aquí, que ha sido un sadiquín, un gusto, arriba en los cielos.
No, son una designación supra. No tiene alguien violento en los cielos, no. Al contrario, miremos esta analogía y terminamos ahí. Vamos a leer de Juan el Bautista. Lucas 7:28, creo. Os digo No. que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero Sí. el más pequeño en el reino Así de sí. Dios es mayor que él. ¿Cuál es? Ah, sí, sí. Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. La última parte. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. O sea que no tiene que ver mi cargo, mi estatus, aquí, digámoslo así, o sí, con mi posición arriba. Él dice que es el mayor profeta, ¿sí o no? Es el mayor profeta, no escribió ningún libro, no hizo ningún milagro, No se hablan de las profecías de él. no se habla de la profecía. No era profeta sin profecías. Sin decir. Bueno, una profecía por ahí mediática, dice, viene uno más grande que yo, ¿no? Dice. Porque este es mayor que yo. Dice en el otro libro. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan Bautista, dice, pero el más pequeño en el reino de Elohim es mayor. No dice que será. Está hablando de un presente. O sea que nosotros venimos con algún grado, algún grado o estatus. Vuelvo y repito, el mayor nacido de mujer, no hay un profeta mayor que Juan el Bautista, nacido de mujer, pero en los cielos el más pequeño es más grande que él. Entonces, ¿dónde quedaría Juan Bautista en los cielos? Pequeño, dice ahí. Dice ahí. Más pequeño que los pequeños. Pero el más pequeño en el reino, el más pequeño. El más Sería pequeño, el más pequeño de o sea, el más enano. Ahora, eso parece nomenclativamente que me lo estuviera diciendo. ¿Cómo? Pero dice el más pequeño, o sea, que el más pequeño, o sea que Juan llegaría a ser ¿qué? Muchísimo más pequeño. Y miren que los verbos están en presente. No dice que va a ser, sino que es. O sea que yo en los cielos tengo una jerarquía establecida. Yo ya tengo algo en los cielos que está establecido. Revísenlo, remedítenlo y de hecho nos hablamos para no quitar más tiempo, ¿vale?